Muy bien, estamos grabando y estamos aquí en la lección 8. Y el lunes ustedes hablaron sobre su lista de personas y cómo van a invitar a estas personas a participar en su proyecto final, a estudiar la palabra de Dios. Y este fin de semana voy a estar creando grupos de WhatsApp, estos grupos que mencionó el profesor Luis Acosta, con su profesor asignado, con mi persona, su servidor y con usted. Y ahí usted puede decir, esta es mi lista. Aquí son las, tengo las 10 personas, las 6 personas, las 15 personas que quiero invitar y esta es la estrategia que voy a usar con cada quien. Fulano, ya que es un amigo de hace muchos años, voy a pedir su colaboración con mi proyecto final. Juan Carlos, voy a compartir un devocional con él y luego darle seguimiento y invitarle a participar en el estudio, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la tarea para este fin de semana. Voy a crear estos grupos y ustedes pueden en este grupo colocar su lista de personas y contarnos un poco sobre su estrategia para invitar a estas personas. Y esta noche es una noche especial en nuestro curso porque estamos haciendo la transición. Y ahora vamos a hablar sobre cómo impartir la clase y cómo enseñar. Y pues, como ustedes saben también, uno puede tener un doctorado en la enseñanza, en la pedagogía, en cómo enseñar. Eh, Nosotros vamos a tratar de tocar el tema en una sola noche y durante las próximas clases agregar unos toques, algunos consejos para enseñar. Entonces lo vamos a ver rapidito, pero algunos consejos para enseñar la palabra de Dios, para la lección 8 de nuestro curso, El discípulo hace discípulos. Esta noche, hacer discípulos, enseñarles a otros. Vamos a ofrecer una oración y después empezar hablando un poco sobre Jesús siendo el mejor maestro. Y vamos a ver algunas de las estrategias que él tenía para enseñar y ver lo que nosotros podemos poner en práctica hoy en día. Dicho todo esto, vamos a orar. Señor Jesucristo, en tus días en la tierra fuiste un maestro perfecto, pero eras mucho más que eso. Tú eras y eres nuestro Dios y Salvador. Llevaste una vida perfecta en nuestro lugar y pereciste en la cruz para ganar para nosotros el perdón, la paz y la presencia de Dios, tanto ahora como para siempre. Usa este evangelio para darnos confianza mientras llevamos a cabo la tarea de enseñarles tus verdades a los demás. Amén. Entonces, en resumen, los objetivos para esta noche, deducir consejos para una buena enseñanza a partir del ejemplo de Jesús e identificar un área de enseñanza en la que les gustaría mejorar personalmente. Por ejemplo, ahora sirvo en el equipo de Academia Cristo y antes era pastor en una congregación en Los Ángeles, California. Antes de esto, yo servía en una universidad luterana dando clases mayormente a jóvenes y los directores visitaron a las aulas para observar la enseñanza de los profesores y darnos consejos. Y esto es bueno porque yo no tenía mucha experiencia en ese entonces en cómo enseñar y los directores que visitaron las salas, la sala mía, me dieron muy buenos consejos para poder mejorar. Y vamos a hablar de esto esta noche. Entonces, vamos ahora y vamos a empezar hablando un poco. ¿Quién era el mejor maestro que tenías cuando estabas en el colegio? Pensando en el cole, en la prepa, en el colegio, la primaria o en la universidad. ¿Quién fue el mejor maestro que usted tenía y por qué?
qué lo convertiría en un excelente maestro? Tomemos un poco de tiempo para reflexionarnos sobre los profesores que hemos tenido. Y cuando alguien esté listo, díganos quién era el mejor maestro que tenía. Pastor, haga la pregunta nuevamente, que Ah, sí. No, no la la pregunta comprendí. es, claro, pensando en el colegio, cuando era joven, niño, ¿quién fue el mejor profesor o quién fue el mejor maestro que usted tenía? ¿Y por qué? ¿Por qué este profesor fue un profesor bueno? Como qué hacía o qué hizo que el profesor fuera un profesor bueno? Bueno, yo tuve un profesor buenísimo que se llamaba William, y ese profesor me gustaba porque él ilustraba las enseñanzas con testimonio, pero también usaba los recursos, usaba mapas y usaba también algunas ayudas visuales y cuestiones también diarias, ¿no? Y esa enseñanza quedaban fijas porque yo le comprendía más y me nutría más, me llenaba más que otros profesores que se ponían a hablar y hablar y hablar y hablar, pero no usaba estrategia, no usaba recursos, no tenía un plan de clase, entonces me gustó bastante. Muy bien, gracias Jesús. William, eso es interesante porque el mejor profesor que yo tenía también era un profesor William. Y el profesor suyo, pues Jesús utilizaba, nos dijo como artículos visuales, ¿cierto? Algo para demostrar, mapas. Muy bien. ¿Alguien más desea aportar pensando en un buen profe y qué hizo que este profe fuera un buen profe? El profesor William que yo tenía, Jesús, a mí me cayó muy bien porque él conocía bastante bien el material. Él fue de verdad un experto y él tenía mucha pasión por el tema y esta pasión fue contagiosa. Julio Cantillo, adelante, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Este, bueno, la verdad que en toda mi vida he tenido muchos maestros y profesores buenos, pero hay un recuerdo de la primera, en el primer grado, nunca se me olvida, que era muy dedicada a enseñar y ella clasificaba los alumnos por grupos, ya, de acuerdo a su capacidad, para dedicarle más tiempo a aquellos que estaban un poco atrasados. Y eso me marcó para toda mi vida, porque o sea, no nos descuidó a nosotros, pero sí le dio un poco más de atención a aquellas que lo necesitaban, pero no lo niveló, no los abandonó y que no le importaba. Y era la única maestra que yo he visto en realidad, todo lo que estudié y lo que veo después que mis hijos estudiaron, que haya hecho este sistema. Considero que ese es una maestra que me marcó y que me mostró qué es la enseñanza en realidad. Enseñar es que, que verdaderamente la persona aprenda, o sea, no es simplemente estar ahí porque me están pagando un salario porque estoy haciendo mi trabajo, no. Es mucho más allá, que formar a personas íntegras. Bien, Ah, muy bien, Julio. Algo integral, amar al alumno, la dedicación, como usted dijo, prestando atención a los que estaban un poco atrasados. Excelente, Julio. Sí, porque muchas veces, si nosotros tenemos un profesor muy querido, estamos pensando en las cualidades
como amabilidad, humildad, paciencia, pasión por el alumno, preocupación y amor por el alumno, interés en los estudiantes. Sí, Vladimir, adelante. Sí, pastor. Cuando estaba en secundaria tenía un pastor que se llamaba Vicente Montiel Ortega. Él enseñaba dibujo técnico. Nos gustaba este maestro porque sus clases nos daba, entramos, por ejemplo, 50 minutos de clases con él. Los primeros 15 minutos nos dejaba que hiciéramos relajo y todo lo demás. Hasta nos ya, vamos a iniciar nuestra clase ahorita. Y eran 20 minutos de clases que él explicaba en el pizarrón bien. Y en ese momento todo el mundo estaba calladito poniéndole atención porque ya no te lo volví a explicar otra vez. Y decía, yo no vengo aquí a darles palabrería, yo vengo a enseñar lo que ustedes deben de aprender. Y en 20 minutos nos daba el conocimiento. Háganlo ustedes, entréguenme la tarea y si terminan antes ya pueden hacer ustedes lo que quieran. Y así era, o sea, él iba siempre al grano. Y es uno de los maestros que hasta el día de hoy lo recuerdo. A mis 51 años todavía recuerdo a ese maestro. Ya él ya Ah, falleció, pero siempre he usado ese ejemplo de ir al grano al tema que se debe dar en ese momento. Amén. muy bien, ir al grano, excelente. Sí, nosotros tenemos un profesor de Academia de Cristo que es jubilado y él era así y también exigente, pero él amaba a los estudiantes, aunque fue exigente, y fue exigente porque él quiso que los estudiantes aprendieran el material. Él tenía ese deseo, eso suena parecido más o menos. Gracias, Vladimir. Entonces, en otras palabras, una excelente labor de enseñanza no tiene que ver solo con la inteligencia, tiene que ver con el amor hacia los alumnos, el deseo de compartir el material y el amor hacia los alumnos. Vamos ahora a pensar en Juan capítulo 4 y también las otras partes de los evangelios en que Jesús enseña. Y tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, en Juan tenemos los discursos más largos de Jesús. Y en los otros evangelios vemos a Jesús enseñando, explicando verdades espirituales. ¿Y qué lo hacía un maestro eficaz? Pensando en Juan 4 o en otras partes de los evangelios, ¿qué lo hacía a Jesús un profesor eficaz? ¿Qué lo hacía un maestro eficaz? Julio, adelante. Bien, profesor. Para la enseñanza que debemos él, desde que él hablaba, usaba mucho la parábola, donde pone a pensar a uno la creatividad y asociar con, con otros hechos y incluso con la vida personal. Pero Jesús tenía, la enseñanza no era igual para sus discípulos y para todos los que estaban escuchando. A pesar de que tenemos dos relatos que nos cuantifican la multitud, en una 4.000 cuando los alimentó y en una 5.000, era mucha gente, pero la verdadera enseñanza se la daba a ese grupo que él estaba discipulando. ¿Ya? Era diferente con su vivir, con su andar, con sus hechos, con evidencia. O sea, más que hoy día nosotros sabemos que más que enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Entonces, esos 12 discípulos aprendieron de él, de lo que vivieron esos 3 años con él. Esa era la mayor enseñanza, ¿eh? Y era todo el día, o sea, desde que se levantaban hasta que se acostaban, estaban ahí en una enseñanza continua. Eso lo hizo un excelente maestro porque fue congruente en lo que hacía con lo que decía, y viceversa, lo que decía con lo que hacía. Y nosotros como discípulos, como maestros, debemos tener esa misma vocación y ese mismo cuidado de hacer lo que decimos y de decir lo que hacemos.
No sé si me logro explicar. Sí, de acuerdo. Gracias, Julio. Sí, porque pensando en Jesús, cuando era necesario, presentó la ley, ¿cierto? Y cuando era necesario, presentó el Evangelio. Él utilizaba parábolas, como usted dijo, eh, pudo explicar conceptos eh, difíciles en términos sencillos, ¿cierto? Él podría tomar un concepto del reino de los cielos, algo que puede ser un poco, un tema muy amplio, y él pudo usar una parábola para expresar lo importante en una forma muy sencilla. Gracias, Julio, y damos la palabra a Marcelo y sigue Jesús. Adelante, Marcelo. Sí, bueno, lo que tenía de especial Jesucristo y eficaz era que él interactuaba con las personas, ¿no es cierto? Y, y la persona también se podía explayar o hablar, ¿no es cierto? Y de ahí Jesucristo lo transportaba del desconocimiento y le daba información para el conocimiento y lo que no conocía también porque él le transformaba lo terrenal en espiritual a las personas, ¿no es cierto? Le hacía entender la parte espiritual y eh, por intermedio también de parábolas, ¿no es cierto? Pero en un diálogo directo, ¿no es cierto?, con las personas. Hola, hermano, quería hacer manifestación. Muy bien, sí, tener un diálogo con las personas, mucha interacción. Entonces, no simplemente, no predicó solamente desde un púlpito. Y después de que terminó su sermón, se fue. No, él siempre estaba interactuándose con el público, con las personas. Muy bien, Marcelo, gracias. Y Jesús, adelante. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Jesús fue un maestro de la didáctica y enseñaba con autoridad. Los fariseos lo admiraban y aún los que estaban en contra de él, los saduceos y, todo, y el imperio romano, todo. No hay un hombre o un maestro a nivel universal que haya enseñado tantas lecciones objetivas como también conferencias, predicaciones, como Jesús. Usó todos los recursos literarios de su época, manejaba la oratoria, sabía la semántica y todo. Es decir, es un maestro de la didáctica. ¿Sabe que Nicodemo le dijo rabí? Imagínese usted. Un rabí le dice a otro rabí. Rabí quiere decir maestro de maestro. Y usó lecciones objetivas. También usó la siembra, como dijo, la siembra al voleo. Salió el sembrador a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino y otro en pedregal, y enseñó los 4 tipos de suelo, y enseñó de que la semilla es la palabra. Sí, él tenía muchos recursos didácticos para ilustrar las enseñanzas. Además de ser un maestro de la didáctica, era un pedagogo. Sí, bueno, Dios le bendiga. Muy bien, de acuerdo, Jesús. Gracias también a Marcelo y a Julio. Y creo que podríamos resumir, pensando en lo que el profesor Nixon compartió con nosotros en el video, podríamos resumir también lo que ustedes mencionaron, Jesús siendo un maestro eficaz en estos puntos. Amaba a sus estudiantes, pues conocía bien a su público, sus luchas, sus desafíos, sus pensamientos. Enseñaba de forma interactiva y citaba las escrituras. Eso a veces es fácil pasar por alto, pero Jesús siempre estaba citando los salmos, los profetas, Moisés, el Antiguo Testamento. Pensemos un poco más en cada uno de estos 4. Pensando en Juan 4, Juan nos dice que
le era necesario pasar por Samaria. Y como ustedes saben, normalmente los judíos evitaban Samaria, pero Jesús tuvo que pasar por Samaria porque amaba a esa mujer samaritana y quería salvarla. Y podemos ver su amor en otras partes de este capítulo, su paciencia con ella. No la dejó cambiar de tema. Le mostró su pecado para que se diera cuenta de que necesitaba un Y me está Salvador. escuchando, profesor, aquí se perdió. Ah, ¿no me escucha? ¿No? ¿Me escuchan ahora? Perdón. Yo ¿Aló? No tiene tampoco, audio. yo tampoco tengo audio. No tienen audio. A ver qué pasó. A ver. Ahora voy a hablar y me digan, díganme cuando Ya, me ya. escuchan. Ahora sí. Ok. Se escucha, profesor. Ah, perdón, ok. Sí, entonces él tuvo que pasar por Samaria, fue muy paciente con la mujer, le mostró su pecado y también presentó la solución a su pecado ella, agua que brota a la vida eterna. También, pues, conocía a su público. Él sabía que como samaritana, su visión de Dios era diferente de la de los judíos y él adoptó su mensaje en consecuencia. También conocía sus pecados específicos, el adulterio, y llamó la atención sobre ellos para poder perdonarlos. Entonces él y nosotros no podemos ver el corazón, pero sí es importante que nosotros conozcamos a las personas con quienes estamos compartiendo la palabra de Dios para poder aplicar bien la palabra de Dios. Y Jesús enseñaba de forma interactiva, enseñó con diálogo, como ustedes mencionaron, diálogo. Despertó la curiosidad de la mujer y la inspiró para que hiciera preguntas. Entonces, él hizo que hubiera un ambiente en que ella se sentía cómoda haciendo preguntas. Y eso es importante. eh, Perdón, importante también, crear un ambiente en que los alumnos se sientan cómodos. Ok, sí, yo puedo hacer un aporte aquí, yo puedo hacer una pregunta. Y citaba las escrituras. Por ejemplo, él en Juan 4 él citó Jeremías 2:13, hablando de agua viva, el agua viva y él siendo la fuente de agua viva. Entonces, nosotros tenemos aquí unos consejos para enseñar bien, prepararse bien, crear un ambiente positivo, interactuar y dejar que sea la Biblia la que hable. Eh, ¿Algún comentario, algún consejo? Podemos hablar un poco más sobre cada uno de estos consejos, pero antes, ¿algún otro consejo que podríamos agregar a la lista aquí? Buenos consejos pensando en usted ahí con su grupo, sus 7, 8, 9, 10 personas, los 4 conceptos, y va a presentar el tema. ¿Algunos otros consejos que podríamos incluir en esta lista? ¿O uno de estos consejos le parece especialmente importante? Sí, el último, Ah, sí, díganos más. Yuri, díganos, sí. ¿Por qué es tan importante este último consejo? porque si no conocemos de la Biblia no podemos hablar de nada, no podemos explicarle a un alumno, no podemos, a nuestros discípulos tenemos que saber o conocer algo de la Biblia, ¿ves? Porque si vamos a contar si vamos a hablar de historia o de todas tenemos las parábolas, tenemos que haberlas leído, haberlas entendido. Entonces yo creo que eso es muy importante, dejar que la Biblia, porque la Biblia habla por sí misma. Exactamente, la Biblia habla por sí misma.
Y con frecuencia Jesús citaba las escrituras para responder las preguntas. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y de esa manera la gente sabe que no es solo nuestra opinión, sino lo que Dios dice en su palabra. Porque sabemos que hay un montón de personas en el YouTube que siempre están dispuestos a compartir sus opiniones sobre cosas espirituales. Pero lo que puede hacer que nosotros seamos diferentes es que citamos a las escrituras. No es simplemente nuestra opinión. No es yo creo, no es yo recomiendo. No es la lógica tiene que ser. Más bien, la Biblia dice, la palabra de Dios dice aquí, Dios mismo dice aquí en su palabra tal cosa. Y esto es, esta es una cosa buena sobre el método de las 4C, el método que ustedes van a usar para enseñar, porque con el método de las 4C siempre van a tener que volver a las escrituras. ¿Cuáles son los objetos que tenemos aquí en estos versículos? ¿O quiénes son las personas? ¿O dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Y estas preguntas nos ayudan a siempre estar volviendo al texto. Eh, Jesús desea aportar adelante. Ajá, profesor, sí. Una de las 7 leyes del maestro es que el maestro debe conocer el material que va a exponer, la materia, al revés y al derecho. Debe conocer bien y conocer los métodos didácticos para exponer el tema. Debe conocer la psicología de las edades y todas esas cosas. Pero sobre todo, si es un maestro de la Biblia, si es cristiano, debe conocer la Biblia, conocer la historia, conocer los libros poéticos, conocer los Pentateucos, conocer los profetas mayores, profetas menores, conocer el Nuevo Testamento y debe dominar también, ¿verdad?, lo que son las profecías preesílicas, esílicas y posesílicas, para que entonces no esté diciendo una cosa que dijo fulano y la dijo Perencejo, y entonces, porque va a crear confusión. El maestro de la palabra debe escudriñar las escrituras, debe empaparse de la palabra del Señor para poder enseñar con base. El Señor no titubeaba cuando decía, así dice la palabra. Satanás lo tentó, le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Le dijo, escrito está Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense, Dios le bendiga. Gracias, Juan. Sí, me alegra que estamos descartando este consejo, dejar que sea la Biblia la que hable. Y al responder preguntas o corregir respuestas incorrectas, también podemos contar con la Biblia. Si alguien dice, si usted está dando su clase, y alguien dice algo que usted sabe es equivocado, para poder responder, lo que puede hacer es simplemente decir, pues la Biblia dice esto, o veamos qué dice la Biblia sobre este tema. O vamos a buscar un versículo que nos explica un poco más y dejar que la Biblia sea la que hable. Muy bien. La interacción, pues ya hemos hablado sobre la interacción, interactuándose, y ustedes notaron que Jesús hizo esto durante su ministerio, invitando la participación, haciendo preguntas, dejando que los estudiantes hablen. Y algunos que han estudiado la educación, los expertos en la educación dicen que sí, vale la pena crear un ambiente en que los estudiantes puedan interactuarse. A veces es adecuado dar una lectura, predicar, ¿cierto? A veces es adecuado, ok, voy a tomar 5 minutos, 10 minutos, voy a explicar estos puntos, como el profe que Vladimir tenía.
hagamos eso también, hacemos eso en Academia de Cristo a veces. Ok, vamos a explicarles tal cosa. Pero también hay ventajas en invitando la participación. Eh, Subiendo aquí la lista, crear un ambiente positivo. Eso también tiene que ver un poco con creando oportunidades para la participación y pensando en la importancia de estar positivo. Cuando los estudiantes no se sienten incómodos, nerviosos o desconfiados, cuando no se sienten así, van a poder aprender. Pero si se sienten incómodos o si el alumno se siente nervioso, desconfiado, no va a poder aprender bien. Puede ser que tiene una pregunta, pero tiene demasiado miedo a levantar la mano, o puede ser que el alumno quiere aportar, pero no sabe si puede hacerlo sin burla, sin ridículo. Entonces, queremos hacer todo lo posible para que haya un ambiente positivo y la preparación. Pues Jesús no tenía que prepararse porque era el Hijo de Dios y todavía se preparó. Vemos a él en su juventud en el templo, escuchando, aprendiendo, haciendo preguntas, contestando preguntas. Él se apartó tiempo para orar, para estar en la palabra de Dios. Si Jesús se tomó tiempo para prepararse bien y era el Hijo de Dios, Dios mismo, definitivamente nosotros necesitamos prepararnos bien. No somos como con un conocimiento completo, perfecto de todo. Entonces nos toca hacer un poco de investigación, nos toca hacer algunas notas, nos toca anotar, ok, aquí tengo otros versículos bíblicos que hablan del mismo tema, aquí es una anécdota que puedo compartir. Entonces, para nosotros, sí, nos toca prepararnos. Jesús, adelante. La palabra dice allá en Lucas, pastor, que Jesús crecía en 4 áreas. Crecía en estatura, en lo físico, crecía en sabiduría, en conocimiento, crecía en lo espiritual y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, crecía en lo social, en lo espiritual, en sabiduría y en el sistema óseo. Como hombre, crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, en lo espiritual, para con Dios y los hombres, en lo social. Son 4 áreas de crecimiento donde el maestro debe desarrollarse. Sí, tenemos que crecer en sabiduría y en gracia y en lo social también, porque la sal no se puede separar de los alimentos porque los alimentos no se preservan, se corrompen. Y el maestro es sal de la tierra y luz del mundo. Tiene que acercarse a la sociedad también para preservarla y que gusten de la palabra de Dios. Hay que crecer en esas 4 áreas. Dios le bendiga. De acuerdo, gracias Jesús. Sí, siempre podemos estar creciendo, ya sea en nuestra fe por los medios de gracia, ya sea en nuestro conocimiento por estar en la palabra, ya sea en madurez espiritual o en la habilidad de contestar preguntas o de explicar material. Siempre hay espacio para aprender más y para crecer. Muy bien, vamos a hacer esta pregunta un poco personal para reflexión. Yo puedo compartir algo con ustedes para romper el hielo. Pero ¿en cuál de los consejos para una buena enseñanza, pensando en estos 4 que tenemos, amando a los estudiantes, conociendo al pueblo, enseñando de forma interactiva, citando las escrituras, o también otros consejos, ¿en cuál de los consejos crees que tendrás que trabajar más? Y cuando yo estaba dando clases en la universidad y había como un amigo que visitó otro profesor, porque los directores nos visitaron, pero también había como una observación por la parte de sus colegas. Otros profesores visitaron las aulas
Y un amigo mío dijo, Matt, un área en que tú puedes mejorar es que cuando un estudiante esté hablando, deja que el estudiante hable, porque yo siempre, y ustedes probablemente han notado, yo siempre tengo, porque el estudiante dice algo interesante y quiero responder inmediatamente, y a veces voy interrumpiendo a los estudiantes. Es un área en que estoy tratando de crecer y mejorar, y me alegra que tenía un amigo de tanta confianza que compartió este consejo conmigo. A veces cállate y deja que el estudiante hable y entonces luego responder. Pero pensando en los consejos para buena enseñanza, ¿hay algún área en que usted quiere tratar de mejorar, un área que quiere pulir, un área en que usted quisiera crecer? ¿O qué les parece? Tal vez otra pregunta. ¿Qué les parece lo más difícil entre estos consejos? Sí, Julio, adelante. Bien, profesor. Este, siendo modesto, voy a tomar el versículo de Pablo a los Romanos: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Yo creo que esa palabra es continua. Nuestro, nuestro aprendizaje no termina y siempre debemos procurar crecer, renovarnos, sobre todo con el amor, con la paciencia. No debemos de pensar que ya estamos capacitados, porque siempre nos vamos a conseguir con un público más exigente, ¿eh? Y estamos propensos a eso, a presentarnos a cualquier tipo de público. Pronto nos encontremos con alguien que no maneje mucha. Pido disculpas también porque cayendo un poco congestionado con la gripe. Tranquila. Bueno, disculpa. Bueno, entonces necesito que estar en esa constante búsqueda de Dios y de conocimiento, y por eso buscamos de ustedes, los profesores, y siempre los vamos a tener como sus profesores para seguir aprendiendo. No podemos en ningún momento pensar que ya estamos preparados lo suficiente, porque siempre vamos a necesitar este, incluso hasta del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque vemos escritura y Él nos ayuda a comprender. Entonces, si vamos a seleccionar público, siempre vamos a conseguir un público más exigente que otro. Si hablamos de interactuar, nos vamos a conseguir con esas personas que nos van a hacer preguntas mucho más profundas y tenemos que estar preparados para eso. Y cuando hablamos de las escrituras, bueno, o sea, un conocimiento tan amplio en las escrituras para poder siempre responder como están las escrituras, ¿no? No suponer ni imaginar que pueden, sino exactamente como están las escrituras. Entonces, volvemos al versículo donde empecé: renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, tiene que haber una renovación constante para tomar este camino de enseñar, porque es exigente, de verdad. Gracias. No, gracias a usted y gracias por mencionar la ayuda que necesitamos que proviene del Espíritu Santo. Y gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a proveer las palabras adecuadas en los momentos oportunos y necesarios. Gracias, Julio. Y sí, nunca, sí, sí.
si vamos a pensar que somos suficientemente preparados, la verdad es que no somos suficientemente preparados, ¿cierto? Necesitamos esta humildad para reconocer que sí, la verdad es que puede haber una pregunta difícil y puede haber algo que no conozco. Tal vez voy a necesitar a decirle al público que sí es una buena pregunta y me toca investigar y para la próxima clase voy a tener una respuesta. Pero sí es este espíritu de humildad, de sí, no conozco todo. La verdad, y me acuerdo de un profesor, y este profesor dijo que la verdad es que lo más que aprendamos, lo más que vamos a aprender, lo poco que conocemos. No sé si me hago entender, pero lo más que vamos metiéndonos en un tema, la más investigación que vamos a hacer, si somos humildes, vamos a darnos cuenta de que hay tanto todavía que aprender y tanto todavía que averiguar. Gracias, Julio. Gracias. Vamos a hacer una transición ahora y hablar un poco sobre los 4 conceptos: pecado, gracia, fe y obras. Vamos a hablar un poco sobre la logística de la clase que ustedes van a impartir. Para la próxima semana vamos a ver a cada uno de estos conceptos. Vamos a ver el curso, los 4 conceptos, pero no vamos, y vamos a estudiar este curso juntos, pero no vamos a estudiar como estudiantes, sino desde la perspectiva de los maestros. Entonces, ahora ustedes son maestros, son profesores, están preparándose para impartir este curso, los 4 conceptos, y vamos a ver la próxima semana y la semana que viene después a cada una de las lecciones para este curso en detalle. Entonces vamos a pasar todo el lunes hablando del pecado y vamos a pasar todo el jueves hablando de la gracia en preparación para dar la clase. Y ustedes tienen algunos recursos para ayudarles en este proyecto final. Y vamos a ver al sitio web esta noche. Perdón, hay alguien, tengo un vecino que está cantando fuerte y no sé si ustedes escuchan a la música, pero entonces vamos a ver academiacristo.com y vamos a ver que ahí tenemos para descargar la guía del profesor, un documento que contiene el curso, pero también ayudas y respuestas y versículos bíblicos para ayudarle como profesor. Y también tenemos folletos para el estudiante o hojas para los estudiantes. No es necesario que utilicen las hojas para el estudiante, pero sí es una herramienta disponible para usted. Es simplemente, creo que hay 2 hojas para cada lección, para que se pueda imprimir de ambas caras. Y tiene las preguntas que ustedes van a plantar en su estudio y un poco de espacio para que los estudiantes escriban sus respuestas. Pero es posible realizar el estudio sin utilizar las hojas para el estudiante, depende de su gusto. Y también hay un video breve para cada una de las lecciones. De hecho, los videos que ustedes van a ver como la tarea para las próximas lecciones son los mismos videos para el curso Los 4 conceptos. Entonces, estos son los materiales principales que van a usar, sobre todo la guía del profesor. Esta es la guía para el curso Los 4 conceptos. Con la guía del profesor y con los participantes pueden hacer bien el estudio, pero va a ser de mucha ayuda usar los videos y también una buena opción es también usar los folletos para el estudiante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir al sitio web y ver dónde podemos descargar estos recursos. Pero mientras yo estoy preparando el sitio web,
¿cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre los recursos para dar esta clase, los 4 conceptos? Vamos a Academia Cristo. ¿Preguntas, dudas? Pastor, cuando usted habla de los 4 conceptos, está hablando del pecado, la gracia, la fe y las buenas obras, o las obras. Exactamente, hermano. Así es. Así son. Ok. Sí. Y eso es lo que tenemos nosotros que explicarlo al grupo. Exactamente. Usted va a enseñar a su grupo pecado, gracia, fe y obras, para que los que participen en su estudio salgan con una mejor comprensión de estos temas. Pecado, gracia, fe y obras. Y los folletos nos los va a enviar, nos los van a Sí, dar sí, voy a la guía, compartir todo. Sí, la guía del maestro y la guía del alumno, o hay que, eso también. hay que comprarlo, o no. No, también. Vamos a ver ahora, en este momento, dónde encontrar y descargar en el sitio web, pero también voy a compartir los PDF con usted por el WhatsApp. Entonces, Ok, sí, bueno, es sí, para PDF. que Ah, llegue directamente a su dispositivo, a su equipo. la guía del alumno y la guía del maestro, los Exact- dos. Exactamente, los dos. Y los videos y los links, los enlaces a los videos también voy a compartir. Ok, Y profesor, gracias yo. no, de nada. Y voy a compartir todo esto esta noche para que puedan echar un vistazo. Entonces, estamos aquí en el sitio web de Academia Cristo y... ¿qué pasó? Ok. Y voy a debo tratar de hacerlo más grande. O se puede ver. Ok. Y vamos a la pestaña Grupo Sembrador. Hice clic. Este, de hecho, es una foto de un grupo sembrador que tenemos que fue plantado por un estudiante que se llama Luis Bello, que vive en Varadero, Argentina. Creo que un par de horas fuera de Buenos Aires. Y el grupo se congrega aquí en su casa. Y, ok, y vamos a subir la página. Aquí tenemos las invitaciones que hemos visto en una clase anterior. Y aquí estamos, discipulamos a los nuevos. Y tengo los 2 cursos, Aprendan de mí y los 4 conceptos. Vamos a hablar de Aprendan de mí luego, en otra lección. Actualmente estamos concentrados en los 4 conceptos. Y voy a hacer clic aquí y esta página, de hecho, voy a dejar en el chat que tenemos y esta noche comparto aún más materiales. Pero voy a poner aquí, discípulo hace discípulos. Y, ok, los 4 conceptos. Y tenemos aquí la guía del maestro y las hojas del estudiante. Y más abajo, a continuación, tenemos el video para el pecado, el video para la gracia, el video para la fe y el video para las obras. Y ustedes pueden usar estos videos para presentar su lección. Y vamos a hablar más, pero tienen 2 opciones. Pueden compartir el video de antemano como una tarea, como, ok, hermanos, este domingo en la tarde vamos a estar en mi casa para mi proyecto final, vamos a ver el curso, los 4 conceptos y que todos sean bienvenidos, vamos a tener un refrigerio. eh, y, pero de antemano pido su colaboración viendo este video. Este video es una introducción al tema y puede compartir el video de antemano. O lo que pueden hacer, y hay ventajas y desventajas, y no hay una opción equivocada,
Otra cosa que pueden hacer es simplemente invitar a las personas que están ahí domingo en su casa en la tarde, disfrutando del refrigerio en la sala de estar. Y para empezar, ok, ahora vamos a empezar el estudio. Gracias por su colaboración y su participación. Antes, tenemos un video de introducción y vamos a ver el video. Y ustedes pueden decidir cuál sería mejor en su caso. Compartir los videos de antemano como tarea, como nosotros hacemos para estos cursos, o si más fácil, simplemente ver el video en la clase. A veces depende. Tenemos un buen grupo en Chiguró, Colombia. Ellos se congregan, hay bastante calor ahí, se congregan afuera de la casa y no hay televisor, no hay luz ahí. Entonces, pero todos tienen celular, entonces ellos comparten el video de antemano y cuando las personas lleguen, hacen su estudio. Conozco a otros grupos donde tienen televisor en la sala de estar o computadora y aprovechan tienen hasta celular, pero alguien tiene bufle, bocina, altavoz y un equipo y conectan el celular a este bufle y ahí escuchan el video. Depende de sus circunstancias. Pero hay un video para cada uno de los conceptos y vamos a ver ahora, vamos a ver guía. Este es el guía de maestro y vamos a usar esta guía de maestro para las clases que vienen, para que estemos muy familiarizados y cómodos con la guía del profesor. Pero aquí en las primeras 2 páginas tenemos una presentación con una introducción con algunas notas. Y aquí en la tercera página tenemos el concepto número 1, el pecado. Tenemos los versículos bíblicos, una introducción eh, y, por ejemplo, las preguntas con las respuestas. Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Ya que esta es la guía de profesor para usted, tiene las personas, Jesús, ustedes, los escribas y fariseos, tu adversario, el juez, en donde tienen las preguntas. Aquí también, más abajo, para consolidar, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Pues matar, pero también enojarnos e insultar a otros. Y número 3, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Y pues es un poco difícil encontrar el amor de Dios aquí porque estamos hablando del pecado y es mayormente un tema de la ley, pero también podemos ver que Jesús siempre cumplió con esta ley en nuestro lugar. Por ejemplo, no hemos vivido perfectamente, ni podemos hacerlo como Jesús exige aquí, pero Él sí lo hizo. Él lo hizo en nuestro lugar para darnos su perfecta obediencia a nosotros. Entonces tienen notas. Y si vamos a volver y ver aquí las hojas del estudiante, pueden ver que hay las mismas preguntas pero sin respuestas. Entonces, estas hojas del estudiante son para repartir entre los participantes para que sepan, dónde estamos, cuántas preguntas más hay, cuál es el tema para hoy, un espacio para tomar notas. Es una forma en que el estudiante no se pierda en el estudio, pero ustedes tienen a su disposición la guía del profesor. Lo que voy a hacer es esta noche compartir estos documentos con ustedes por WhatsApp, para que tengan en mano. Y el lunes y el jueves vamos a ver juntos el pecado y vamos a ver la gracia. Y vamos a ver estos conceptos usando la guía del profesor para que estemos preparados. También este fin de semana voy a estar creando los grupos de WhatsApp para que ahí puedan
poner su lista de personas y sus estrategias y vamos a usar estos grupos para seguir hablando sobre los siguientes pasos, el proyecto final, el siguiente nivel de estudios, el nivel sembrador, el proceso de acuerdo doctrinal, si todavía no lo han hecho. Entonces, este fin de semana pueden esperar la apertura de estos grupos. Hermanos, hermanas, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas? Entonces, ya estamos en esta fase del curso en que estamos hablando sobre el curso mismo que ustedes van a impartir para su proyecto final. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, pastor, la clase está muy buena, muy dinámica, ¿no? Vemos, pero claro, ahora viene lo fuerte, ¿no? El Sí. trabajo, el trabajo, sí, hay que ponerle corazón a eso y montarse en eso. Pero necesitamos el material didáctico para estudiarlo, para poderlo dominar bien, de manera que cuando vamos allá al grupo no vamos a confundirlo, sino que tengamos este control de lo que vamos a explicar, a exponer. Del material es que hace falta, lo que lo tengamos en la mano, ya lo estudiamos y entonces lo practicamos ahí y nos preparamos bien para que esa gente salga de ahí con deseo, con motivación y que quiera más, y que quiera más, que queden con ganas de seguir viendo y escuchando la palabra. Gracias, Jesús. Sí, lo que ustedes están haciendo es un gran paso, invitando a personas a estudiar la palabra de Dios, organizándose, creando un grupo y convirtiéndose en un profesor y compartiendo el material. Eso no es fácil. Estamos tratando de hacer todo lo posible para hacerlo lo más sencillo posible al tener los materiales preparados y la guía del profesor ya preparada, al ver el material juntos en esta clase. Pero como usted dijo, sí, todavía es un gran paso y admiro a ustedes por su disposición de hacerlo y vamos a hacerlo juntos. Y sí, Profesor, una pregunta. sí, Yuraima, adelante. Ok, este, el proyecto se lo vamos a entregar. Yo creo, el profesor Luis Acosta se lo tengo que entregar. Mandé la segunda parte del soporte, no escuché bien, perdón. Ok, que si el proyecto se lo tenemos que entregar al profesor Luis Acosta, por ejemplo, él dijo que él era tutor de varios, ¿no? Ah, sí, sí, él se dedica a dar seguimiento a nuestros estudiantes en Venezuela y, por ejemplo, el Joel Sutan y Abraham Degner se dedican al Cono Sur, Argentina, Paraguay, Bolivia. Sí, entonces eh, en estos grupos vamos a comunicarnos. Y no de nuevo, no tienen que grabar la clase, pero sí tienen que contarnos cómo les fue, cuántas personas asistieron, no porque hay como un mínimo de personas, más bien, simplemente tenemos interés. Si 3 personas vinieron, no se preocupe, pueden aprobar la clase. Vamos a empezar invitando a 10 porque queremos que muchas personas escuchan las buenas nuevas. Pero sí, en este grupo, por ejemplo, voy a crear un grupo que cuenta con usted, Yureima, y con Luis Acosta y con mi persona para que mantengamos el contacto y la comunicación durante el proceso de su proyecto final. Ok, Muy gracias. bien. A usted, muy bien, gracias a usted. Pues ya que estamos pensando mucho en el proyecto final, oremos y pidamos la bendición de Dios sobre estos pasos que están tomando ustedes para cerrar nuestra clase. Oremos. Jesús, tú eras el maestro perfecto y sabemos que tú eras y eres mucho más, eres nuestro Salvador. Pedimos tu ayuda en estos pasos que estamos tomando para montar un grupo
Bendice los esfuerzos de mis compañeros para organizarse y para invitar a personas a estudiar la palabra de Dios. Si sea tu voluntad, bendice a cada uno de los integrantes en este curso la oportunidad para tener un grupo, un público con que compartir el Evangelio. Y también pedimos que nos ayudes a prepararnos para compartir tu palabra. Sabemos que no merecemos esta oportunidad, pero que en ti podemos estar ahí compartiendo la Biblia con otras personas. Ya que la día está por terminar, encomendamos el día y la noche a ti. Pedimos tu paz y tu protección para todos quienes están aquí, para sus seres queridos, y concédenos oportunidades para siempre estar creciendo en ti, en el conocimiento y en la gracia tuya. Todo esto oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias a todos ustedes por la participación. Esta noche subo la grabación y voy a compartir los materiales para los 4 conceptos. Para mañana comparto la tarea y para el fin de semana voy a estar abriendo los grupos de WhatsApp. Muchas bendiciones, mis hermanos y hermanas. Buenas noches. Gracias, buenas noches, que todos descansen muy bien. Dios le bendiga. Gracias, Jesús. Gracias, chao. Y cuídense todos.